Damos inicio a nuestra ronda internacional. Iniciamos con el terremoto de Nepal, el cual cobra ya más de 4.300 vidas y deja sin comunicaciones a ese país. Este terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ha dejado más de 8.000 personas heridas, sin contar las desaparecidas entre los escombros. Sigue aumentando el número de víctimas del terremoto de intensidad de 7.8 que asoló Nepal el pasado sábado. Según fuentes de la policía del país asiático, el número de muertos asciende ya a más de 4.300 y además hay 80.000 heridos. En las últimas horas se han producido varias réplicas que no han sido de gran intensidad. Todo son malas noticias en este momento en Nepal. Los precarios campamentos en los que la población ha ido encontrando refugio sufrieron a la noche del domingo la aparición de la lluvia que se espera que continúe durante las próximas horas. Miles de personas permanecen en la calle o en alguno de los 15 campamentos habilitados por el gobierno de Katmandú, apenas unas rústicas carpas por temor a lo que las estructuras de sus casas cedan. La aparición de la lluvia no solo dificulta la situación de la población, sino que prácticamente paraliza la llegada de ayuda al aeropuerto de Katmandú. Paralelamente, la réplica de 6.7 grados en la escala del Richter del domingo, una de las más de 40 que se han producido desde el sábado, terminaron de tumbar gran parte de las ya golpeadas comunicaciones en ese país. Una turista grabó el momento en que inició el terremoto en Nepal. La mujer de origen turco describe lo que ve desde una azotea que da a la plaza de Drubar en Katmandú. En un segundo todo comienza a moverse. Entre gritos desesperados mantiene su cámara pendiente de los edificios que caen a su alrededor. Estas imágenes son el registro de uno de los terremotos más devastadores de los últimos 80 años en Nepal. Una turista grabó el momento exacto en el que la tierra comenzó a moverse en el fuerte sismo de magnitud 7.9 en la escala de Richter que dejó a más de 4.800 personas fallecidas. En las imágenes se aprecia como una bandada de aves escapa del terremoto y se escuchan los gritos de los habitantes de la localidad de Vasantapur que intentan refugiarse en lugares seguros. Además, se observa el polvo dejado por algunas de las estructuras que cayeron tras este fuerte sismo.